entonces como tablas, le damos un nombre y ese nombre nos va a facilitar el uso de datos. ¿Qué pasa si yo agrego un registro más en la tabla? Automáticamente lo considera como parte de la tabla. Lo mismo sucedería si yo empiezo a agregar información como una columna adicional. Fíjense que agregué tanto filas y columnas, con los cuales si yo trabajase como rangos, debería acordarme de establecer la última celda, la que me termina al fin de la tabla. En cambio, como tablas, yo puedo ir agregando o filas o columnas y el nombre del rango sigue siendo el mismo. Me despreocupo de acordarme de utilizar rangos. Ya me voy a referir a esto como la tabla colores. Tenga la cantidad de filas que tenga, tenga la cantidad de columnas que tenga. Bien, para el uso de la función buscar B, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo le voy a pedir a mi usuario que escriba un número y lo que voy a hacer es mostrarle cuál es el color asociado a ese número. Podría ser uno de los usos de la función buscar B. Ejemplo. Vamos a solicitar un número. Y vamos a establecer un resultado. En el resultado voy a utilizar una función. Para la función puedo activar el botón de función. Y voy a utilizar precisamente la función de buscar B. Como tengo el Excel en inglés, le llama VLOOKUP. Y básicamente yo le debo dar 4 parámetros a la función buscar B. ¿Quiénes me recuerdan qué tengo que colocar en cada uno de los parámetros? Primero, el valor buscado. Segundo, la matriz o tabla. Ahora que ya hablamos de rangos convertidos en tablas. Como tercer punto, posición de la columna. ¿Sí? Es decir, yo de esta tabla tiene n cantidad de columnas, pero hay una que a mí me interesa. Si yo le voy a ingresar el número y después quiero el nombre del color, ¿cuál de las columnas tiene el nombre del color? Entonces, el número de columnas que tiene el valor que yo voy a buscar es la que debo indicar aquí. Número de columnas buscado. ¿Y el último parámetro? El último parámetro tiene que ver con una expresión verdadero o falso acerca de si voy a querer una coincidencia exacta o una coincidencia parcial. ¿Sí? Voy a poner true cuando quiero que sea una coincidencia exacta, falso cuando basta que escriba parte del dato buscado. Perdón, correcto. Gracias por la aclaración.
falso es exacto, true es coincidencia parcial. En realidad está expresado para si va a ser, ¿cómo se diría? Severo, true o falso. Coincidencia exacta, true o falso. Bien, entonces para nuestro caso, el valor buscado es lo que voy a escribir en esta celda M4. Mi tabla, fíjense que cuando selecciono mi tabla, él no me escribe el rango, hace referencia a colores. No me dice de tal celda hasta tal otra. ¿Cuál es el número de columna? En este caso 2. Y por último, falso. Como todavía no ingresé ningún número, el valor no aplica. Para probar esta función, debo escribir alguno de los números que sí formen parte de la tabla. Si escribo el número 2, él me trae el resultado verde. Buscó y localizó el registro que tiene el ID 2, que fue el que yo escribí. Me trajo la segunda columna, que fue la que yo le pedí, y en este caso con una coincidencia exacta. ¿Se entiende cómo funciona Buscar B? ¿Qué tipo de aplicaciones tiene Buscar B? Ya estuvo mi compañero mencionando. Uno de los usos más prácticos es que yo en mi tabla de Excel pueda utilizar, por ejemplo, distintas hojas para distintas tablas. ¿Sí? Imaginemos que tenemos en una hoja nuestro Excel los productos, en otra hoja los clientes, en otra hoja los pedidos. ¿Cómo yo vinculo los pedidos con los productos, con los clientes? Bastaría que, si yo tengo en mi pedido, mi tabla de pedidos, tengo el número, el ID del cliente, yo utilizando la función, al igual como yo aquí tenía el ID del color, puedo ir a buscar el nombre de ese cliente a la otra tabla con la función de Buscar B. De igual manera, yo podría modificar mi tabla. Fíjense, yo tengo una lista con ID, descripción, un ID color, y aquí yo le puse un color enduro. Pero podría ser que este color no lo determine cargándose, sino que lo saque de la tabla. Con lo cual, en lugar de almacenar en dos lugares el código y la descripción, me bastaría que mi tabla sea hasta aquí y el nombre del color sea un campo calculado. ¿Por qué un campo calculado? Porque cada uno de estos números existe en esta tabla. ¿Me explico? Hagamos el ejemplo traducido a esta tabla. El ejemplo consiste en agregar una celda que es un campo calculado, nuevamente con la función de Buscar B. Entonces, en la celda actual voy a buscar en la tabla de colores la columna 2 con combinación exacta. Perdón, tengo una referencia circular. Para que no me la considere parte de la tabla, voy a dejar una celda de espacio y hacer de nuevo la función.